diputado Paulón en vivo nos dijo de que están en minoría, pero que están tratando de un tema tan central como este. Nosotros ya en lo personal hemos dicho que una vez más no se quiere darle respuesta a los jubilados y pensionados, una clase pasiva que le van corriendo el arco, primero febrero, después marzo y después abril o mayo. ¿A quién le importa si los jubilados, bueno, la funcionaria Mondino dijo sinceramente, ¿para qué le van a dar préstamos si el jubilado se va a morir? Bueno, para eso no votemos más este tipo de dirigentes políticos que lo único que les interesa es estar en el cargo. Los jubilados están esperando para comer. Buenas tardes, doctor Semino. Semino es el defensor de la tercera edad y siempre nos da un placer compartir con él porque nos atiende con toda celeridad, así que le agradecemos, Eugenio. El agradecido soy yo, Carlos, un placer poder saludarlo. Bueno, esto que está pasando ahora en el Congreso, están en minoría, nos decía el diputado Paulón, pero básicamente sí. Creo que acá hay que resolver el tema. No hagamos lo que decía Fernández, que tenía un problema con los jubilados, con la gente que vive cada vez más y nos trae un problema económico también, y también de salud, y también hay que... No, estamos todos locos, Eugenio. Sí, mire, yo inclusive fui invitado ayer por gente de casi todos los bloques a charlar de este tema. Lo de la sesión de hoy se sabía que iba a pasar esto, y en realidad le diría, hoy hay dos grandes posturas. Una de ellas era precisamente, que es la minoría, que era, bueno, IPC, para sintetizarla a los oyentes, ¿no? Reajuste por IPC a partir de abril con un factor empalme de 20 puntos. Y la otra posición, que es la más cercana al oficialismo, al gobierno, es el gobierno quiere IPC solo y aliados del propio sector plantean IPC más un empalme del 10%. En realidad, le sintetizo, hay varias posturas más y demás, pero le sintetizo por lo menos lo que aprecié como las dos grandes posiciones. Claro. O sea que obviamente lo que no contempla esto es la situación en la cual están los jubilados, ¿no? El marco, ¿no? Claro. Del que tanto hemos referido con usted a través de todo este tiempo, ¿no? Es decir, tenemos 8 millones de argentinos y argentinas prácticamente bajo la línea de indigencia. 205.000 pesos con bonos son los haberes. Una cosa que le preguntaba a los diputados ayer es qué iba a pasar con el bono. Porque el bono en sí mismo es una abstracción. El Ejecutivo que decide darlo o no darlo, por cuánto darlo. Y que convirtió la gestión anterior en una política de Estado prácticamente. Y que fue ratificado por esta gestión. Bueno, de eso no se habla, por lo cual en definitiva se termina no hablando de nada, porque fíjese, con IPC, y vamos a poner lo que hoy predominaba, y 20 puntos de reajuste por empalme, en las jubilaciones, para tomar una referencia, las mínimas de 135.000 pesos son 50.000 pesos, es decir, no llegan a los 200.000 que ya están cobrando con el bono. Yo lo que refiero es que más allá de los porcentajes, la situación, como también lo hemos hablado y como ayer lo hablé con los diputados, es de tal gravedad que el jubilado ya no puede vivir, porque a eso, cosa también que venimos reiterando, no tiene prestaciones de salud, o las tiene tardías, que es lo mismo que no tenerlas, por lo cual
si no se toma ese contexto y no se deriva recursos para solventarlo, bueno, la situación es un parche para que disimular un rato más, pero reitero lo que dije en público ayer, mientras todo esto pasa la gente se sigue muriendo, ¿no? Claro, claro, absolutamente. Y le quería preguntar, porque eso también estaba en el debate, es tomar un impuesto al juego, que sería lo más saludable, porque si no se lo están llevando los propios dirigentes políticos, como el señor Ralde. Es decir, yo creo que esto, los diputados tienen que saber que esto existe y que... Por supuesto. Tomado el dinero... Pasa es que, sí. Por ejemplo, el tema del juego, que es uno de los grandes negocios de la política y de otras, porque el juego está muy ligado a lo que hoy estamos viendo en Rosario, al narcotráfico y demás. Si no se tocan esos intereses que reparten política, plata dentro de la política, nos encontramos con un doble problema. Nos encontramos con que la gente se muere de hambre y a su vez se muere de plomo, ¿no? Como dice el intendente de Rosario. Yo creo que ahí hay un tema que es sustancial, que es el financiamiento, que no quieren discutirlo, porque el financiamiento implica, como le hemos hablado cantidad de veces, y ver qué pasa en el mundo, quién apoya los sistemas de seguridad en el mundo. En el mundo se encuentra uno, países del primer mundo y de América, y los apoyos son de sectores ligados a rentas, no al consumo como el IVA, como es acá. Y de eso, fíjese, Carlos, que no se habla. No se habla, no. Pero no solo que no se habla, sino que en este momento tenemos en vigencia y está entrando gente a jubilarse, una moratoria que va a durar hasta el 2005. Entonces, es una contradicción enorme. Es decir, vemos que alrededor de la mesa, donde la porción es cada vez más chica de la torta, se sientan más comensales. Entonces, la verdad que es muy llamativo. De los bonos no tienen ni idea los jubilados. Y los bonos que ahora empezaron a existir a partir de marzo para aquellos que nunca cobraron bono, pero que terminaron siendo de tener haberes medios a tener menos de la mínima, de lo que cobra el mínimo, el de la mínima con el bono. Entonces apareció que para esos sectores que quedaban relegados respecto al de la mínima, ahora se les da bono también. Entonces, la verdad que es todo un descontrol monumental para disimular el real estado de cosas, ¿no? Claro, y obviamente, por eso le decía de entrada nomás, la no definición en esto le está causando serios problemas. Mire, cada vez más, claro. Es acumulativo, tiene razón, claro. Es absolutamente acumulativo. Bueno, y ahí ya han lanzado una información que seguramente está propiciada por el propio Milei, a quien yo en lo personal le atribuyo toda la responsabilidad. Ya le van a quitar los pocos medicamentos que le dan a los jubilados, que de hecho, que no crea la gente que todo van gratis. Hay medicamentos que se recetan y que eso van con el 50%, esto hay que decirlo, pero además ya se está pensando que aquel jubilado que ya de por sí el 3% que aporta al PAMI, que es un monumental aporte que hace el jubilado en su conjunto, nos lleva a esta situación en que ya prácticamente el jubilado va a tener que demostrar que no tiene, por ejemplo, una prepaga. Sí, en realidad es hoy por hoy no se está limitando la vía de excepción, que correctamente es la que usted señala, pero es más, el tema de que el jubilado tiene que demostrar que no tiene una prepaga es realmente
desconocer el sistema, porque es más, al propio sistema le conviene que el jubilado tenga una prepaga, porque el sistema hoy no da prestaciones ni en tiempo y forma, y en general no las dan nunca, y tiene una ruda auxilio en la prepaga. Es decir, lo que está pasando es que los jubilados obviamente tenían prepagas, que no eran tantos, pero que a veces los hijos o la familia ayudándolo se la podían solventar, que no eran prepagas tampoco de primerísimo nivel. Esto le daba una cobertura, le daba la última membrana de resguardo que sentía el jubilado. Bueno, eso hoy no lo pueden tener, y un sistema que ya no está dando respuestas, le agregamos más gente para que dé respuestas que ya no daba. Entonces, la verdad que esto es un grotesco que tiene que ver dos cosas, con la mirada exclusivamente del economicismo, y un economicismo vacío de vista integral respecto a la economía. Es decir, están viendo cómo ahorrar el pesito hoy sin ninguna proyección en términos del respeto de la calidad humana, pero tampoco de la propia economía. Es decir, son todas cosas para salir de paso un rato. Claro. Y estaba pensando, Eugenio, que usted, que es no solamente un estudioso, sino que un hombre que tiene toda una trayectoria profesional, y que le ha hablado con tantos funcionarios, diputados, que ha sido invitado y que es invitado por los medios nacionales, estos tipos, que los que están en la Cámara Baja o en el Senado, sumado a un poder ejecutivo muy improvisado que tiene Milei, jamás evalúan las cosas de cuáles son las urgencias y cuál no. La de los jubilados y pensionados es una urgencia, es una emergencia. ¿O no es así, doctor? Exactamente, es así. Mire, hay una vieja definición que gobernar es priorizar. Siempre los recursos son escasos, si no, no existiría la economía como concepto, y priorizar tiene que ver con el respeto al ser humano. Si no, si cierran las cuentas, el Excel o el balance del Banco Central, mientras la gente se muera, no es representativo de ninguna acción política ni económica valedera. Entonces, me parece que el desafío es este. Y sabe algo que yo estoy desacostumbrado, no sigo el tema político, salvo lectura de diario y demás. Que lo noté estos días, frecuentemente lo veo en el Congreso y demás, tal vez porque sea ya demasiado viejo y antiguo, pero uno reconocía a figuras políticas y las relacionaba con plataformas políticas de llamados partidos políticos, o se lo llame como quieran, pero hoy se habla de espacios. Yo estuve ayer con diputados diversos diputados de un mismo espacio que opinan exactamente distinto uno de otro respecto a cosas centrales, por ejemplo la que estamos hablando, la seguridad social. Entonces, ¿cuál es la plataforma de ese espacio? ¿Qué opina ese espacio llamado como tal, que parece una cosa etérea, sobre este tema? Bueno, estas son las dificultades, esperemos que se pueda revertir. Escuché el top ahí, Carlos, así que quedo a su disposición. Claro. Sí, le quería preguntar por último, porque le repito a la audiencia, Eugenio Semino hace años que viene en esta tarea, pero es un conocedor de muchas cosas. ¿Cuál es su punto de vista de lo que está pasando en Rosario y en Santa Fe, doctor? Mire, lo que está pasando en Rosario está pasando en la Argentina. El problema es que suponemos que nos liberamos
de un problema local que es ajeno al resto. Rosario pasa hace mucho tiempo, pero yo vivo a 10 cuadras de La Matanza y en forma menos visible también pasa. Y acá hay varias cosas. La plata que llega a la política y al financiamiento de campañas y demás tiene que ver con no porque a veces el propio candidato sepa, pero tiene que ver con ese tipo de financiamientos. El problema, el gran debate de la hidrovía y demás, es un tema, es por donde entra la droga, por ahí, y entra por las pistas clandestinas que hay en el centro del país. Así que si no se toma esto integralmente y a partir de hacer fuertes políticas de integración social, que sí, eso es lo que se hizo en Colombia post Escobar. Bueno, vamos a llegar, o hemos llegado ya, a situaciones absolutamente intolerables, ¿no? Algo que seguramente, ya esto sí es por último, doctor, cepo y dolarización. Milei pronosticó cuándo los sueldos le ganarán a la inflación y respondió las quejas por la suba de las prepagas. Eso ¿se acuerda cuando alguien decía por ahí el año pasado que los jubilados le iban a ganar la inflación? De esa maniobra de Vallejo y Heller, sumado a la titular del ANSES. Así es. Bueno, se repite la historia, ¿no? Era Vallejos y Heller, el ex diputado algún día comunista ha venido banquero. Son estas declaraciones que escuchamos hoy. Yo escuchaba a Caputo, usted lo recordará, ayer hablando con los supermercadistas, persuadiéndolos que bajen los precios, ¿no? Sí. Y me acordé de alguien de mayor estatura que este ministro, de mucha mayor estatura, que fue el entonces presidente de la Cámara, Pugliese. Sí, claro. Cuando dijo, les habló el corazón y me contestaron con el bolsillo. Claro, me acuerdo. Bueno, es exactamente lo mismo. La respuesta que va a tener es la misma, desgraciadamente. Doctor Eugenio Semino, muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo grande para usted y para todos los sanjuaninos. Muchísimas gracias. Ahí con nosotros, una vez más. Que tenemos un blanco pendiente, un abrazo grande. En cuanto venga lo tenemos que compartir, por supuesto. Lo mejor para ustedes. Igualmente. Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, una vez más con nosotros, bueno, hablando del tema que más sabe, que es el de jubilados y pensionados, bueno, y la anécdota que recuerda del presidente de la Cámara Pugliese. Nosotros nos despedimos y los invitamos.